Perdí ya el goce del dolor que dieras, perdí tu tempestad, gané el olvido. Aquel vuelo afiebrado halló su nido, y no me importa ya que no me quieras. Viví con el terror de que te fueras. Ahora ya no sé si al fin te has ido, si nunca te gané, que te he perdido. Sé con seguridad, ya no hay esperas. La cuerda tensa sin pensar se corta, y la abeja volando se fatiga, aún queriendo que el tormento siga. Al fin llegué a sentir que nada importa. No sé si esto es mejor que lo olvidado, solo sé que tú me has deshabitado. Este poema se llama Olvido y fue escrito por Luis Oyarzún. Y es él, el maestro, que nos acompaña esta tarde. Y con esto le doy la bienvenida a usted que está viendo Cavilación Poética. Un espacio, un reencuentro, un templo en donde nos hablan esas voces inquietas, esos espíritus afiebrados de conocimiento que alguna vez transitaron por estos adoquines y que en este mismo momento nos acaban de hacer un pequeño sollozo a través de estas desgastadas páginas de los libros. Mi nombre es Bastián y el primer invitado de esta semana y a trabajar su obra también, ya también a promoverla en Cavilación Poética, será don Luis Oyarzún. ¿Quién fue don Luis Oyarzún? Él nace el año 1920 en la ciudad de Santa Cruz y su trabajo literario inicia con la publicación de la novela Infancia, publicada el año 1940, y termina con la publicación de Temas de la Cultura Chilena en 1967, trabajo que está reeditado y que usted puede encontrar en la gran mayoría de las librerías en Chile. No es algo difícil encontrar. Fue alumno del Internado Nacional Barros Arana y es aquí en donde conoce a dos grandes escritores chilenos, empezando por el poeta o antipoeta Nicanor Parra y el filósofo Jorge Millas. Ambos eran estudiantes universitarios e inspectores del internado. En la Universidad de Chile fue alumno de las carreras de Filosofía y Derecho de forma simultánea. Y más tarde Luis viaja a Londres, donde recibe la instrucción en lo que más tarde serían sus dominios, estética e historia del arte. Perteneció a la generación literaria de 1938 y fue uno de los principales mentores de la generación de 1950. Y para este pequeño, yo no diría pequeño, pero sí fundamental, corrijo, fundamental parte de la historia literaria, les recomiendo, lo primero, es que usted se acerque a ambas generaciones y después busque el video de YouTube, Enrique Lafourcade, entrevista con Christian Barken, y vea la primera entrevista que se hizo, que fue el año 1995. Él aquí detalla con mucha minuciosidad y carácter bien novelesco la, los personajes que estaban en el parque forestal. Ahí él nombra justamente a Luis Oyarzún, Eduardo Anguita, Nicanor Parra, Jorge Millas, etc. Pero se lo recomiendo, no se va a arrepentir, porque además Enrique Lafourcade fue un gran narrador, unas palabras bastante deliciosas. Bueno, seguimos. Luis Oyarzún también fue presidente de la Sociedad de los Escritores, la SECH, en 1954 y también desempeñó cargos de importancia en la Universidad de Chile. Fue un decano de la Facultad de Artes Plásticas en 1958, vicerrector y en alguna ocasión rector subrogante. Años más tarde, en 1971, se instaló en Valdivia, donde se desempeñó como profesor de estética en la Universidad Austral.
En 1940 recibe el premio de la Sociedad de los Escritores para poemas inéditos por su colección de poemas en prosa La muralla del sueño, en tanto que en 1958 fue merecedor del Premio Municipal de Poesía por su conjunto de poemas Mediodía, eso ya publicado el año 58, como había dicho. Y la primera de sus obras, que es en 1940, que es Infancia, es una novela autobiográfica que más o menos trabaja un personaje que está rodeado por esas sombras familiares que generalmente a las personas más reflexivas les empieza a atormentar. Es un trabajo psíquico, psicomágico, si usted también le quiere llamar así, pero no con ese objeto. Los días ocultos es publicada en 1955, que la tengo aquí, para que usted aquí la vea. Está un poco deteriorada, pero está completamente legible. Y retorna al personaje principal del anterior, quien ahora está prisionero en un universo personal en la que la admiración por la naturaleza, la imaginación, el amor y los seres mayores se articulan como ejes. Y sí, nuevamente aquí sigue con un tema familiar. Es un Luis Oyarzún muy pequeño, muy niño, que habla de su madre, de su padre, los tratos que tiene con ellos, también con su propio tío Andrés, un feroz lector de literatura. Y también esas experiencias febriles con la misma fiebre, que a veces parece ser que fuesen alucinaciones. De este trabajo yo voy a hablar dentro de la semana de una forma mucho más profunda, por cierto, por eso que lo dejo hasta ahí. Temas de la cultura chilena fue una de sus obras más representativas en cuanto a la variedad de tópicos tratados. Son ensayos sobre la identidad nacional, entre lo que destacan el replanteamiento de la realidad nacional, en resumen de Chile, la evolución poética de Gabriela Mistral, muy importante, el sentimiento americano de la misma y la relación entre creación poética e historia de un autor. Tema centrado en la figura de la señora, doña Teresa Bilsmont. En lo que no se dijo, y por último el enigma del alma latinoamericana en el sentimiento del humano en América. Don Luis Oyarzún fallece en 1972 en Valdivia a causa de una hemorragia masiva. El día anterior a su muerte, cuando era trasladado a la clínica donde permanecía, durante su convalecencia había escrito en una libreta "Taken for a Drive". Tomen como tomen un auto, tomen una dirección. En 1973 y en 1981 fueron publicadas dos obras póstumas, que una la tengo por aquí, que son La defensa de la tierra, otro ensayo, e Imitaciones estéticas, que ese también está por ahí rondando. En 1995 se publica su diario. Posteriormente, en el año 2010, el archivo del escritor de la Biblioteca Nacional edita su epistolario familiar, y en 2002 su compilación de su obra poética Necesidad del arco iris. Bien, vamos a ver algunas otras cosillas. Él fue un viajero inalcanzable, un hombre muy lúcido dentro de tanta deshumanización colectiva. Fue un gran amigo también del señor Nicanor Parra. También usted puede buscar en YouTube, en donde el señor Nicanor Parra está haciendo unos poemas y cita a Luis Oyarzún. Fue un filósofo, fue un académico, pero fue un hombre que también supo caminar en la existencia y caminó muy abrazado a la naturaleza, pero no de un concepto puramente Greenpeace o un hipismo renovado. No, todo lo contrario. Era un hombre muy despierto al milagro de la vida. Por lo tanto, era muy común verlo extasiado con los árboles, con los pájaros, con las nubes, con el cielo, con el clima en realidad. Para él era un milagro observar estos fenómenos que son gratuitos de alguna u otra manera, y, y él, de alguna forma, contemplarlos era el milagro en sí, era encarnar el milagro de la existencia. Él no necesitaba nada más. Era muy para él una necesidad
compartir minutos, incluso horas de su día con todos estos fenómenos. Una de las cosas interesantes también es su diario íntimo, el que se publica en el año 95, porque aquí se habla de varias cosas. Se habla sobre su vida literaria, incluso porque por lo que yo he visto está separado en años, 1949, 1950, etcétera, donde él va ahí comentando ciertos sucesos que van ocurriendo en su vida. También se dice por ahí que él no corregía sus diarios, él escribía los diarios y no había corrección alguna. A él también se le decía filósofo en movimiento por lo mismo que he comentado, porque muchas veces se acusa a la filosofía netamente como un campo intelectual, netamente, digamos, pero lo que hizo Luis, no por buscar una coherencia al concepto o a la etiqueta, sino que él vivió de la forma más coherente posible, y por eso era un filósofo, y por eso no era necesario preguntarle si lo era, porque él vivía como filósofo, como poeta también, algo muy raro en la actualidad. Y aquí existen algunas preguntas que uno debería replantearse. ¿El poeta es solo estética? ¿El poeta en qué se influencia? ¿Qué es ser poeta? Yo creo que leyendo Luis Oyarzún queda bastante claro, o al menos cómo él transitó esa vía, que incluso él estudiando estética. Mucho ojo ahí. Voy a aquí citar algo que encontré. Dice, él era fundamentalmente un poeta reflexivo, es decir, escribió en distintas facturas, pero ocurrió lo siguiente: en el medio filosófico ha costado mucho su incorporación, porque no propone un sistema, porque él es un filósofo de lo cotidiano. Él habla sobre el encuentro con las cosas y los seres vivos, comenta Olga Grau, académica de la Universidad de Chile. Citado lo anterior, la filosofía busca mucho un método que yo lo encuentro muy válido, pero me pasa que si no está la acción en lo cotidiano, en la acción cuando uno está respirando, no vale de nada la filosofía. Y como dijo alguna vez Lucio Garzón, me ha servido solamente para dar clases. Acá hay otra cita. Eso es lo que lo ha caracterizado, una capacidad reflexiva de asociación, pero con una sensualidad muy grande. No es que solamente nos haga aparecer el mundo, sino que comprendamos allí un sentido de trascendencia. En él las cosas no las vemos por sí solas, sino que como parte de una unidad cósmica. Tiene algo bastante mítico de pronto. En ese sentido, uno podría pensar en que lo movió a Oyarzún fue un tipo de pensamiento muy vital, añade la investigadora, la cual estamos hablando hace poco, Olga Grau. Y Luis Oyarzún publica en vida los siguientes trabajos. Es Las murallas del sueño, que es 1940, me estoy refiriendo solamente a la poesía, aunque esta fue en prosa. Después tenemos, perdón, poemas en prosa 1943, tenemos Ver 1952, Mediodía 1958 y Alrededor 1963. Y a esto se le sumó una larga lista de ensayos vinculados a la historia y el arte en la estética. Son 5 poemarios, el otro ya son novelas, algunas son autobiográficas y ensayos, y el ensayo más popular es este, En defensa de la tierra, que también lo han estudiado unas personas que son ecologistas y que toman este tratado como algo esencial dentro de la ecología misma. Y también dice lo siguiente, me refiero a Olga Grau, dice, lo que hace Oyarzún es producir una subjetividad muy particular, muy ligada al narrar la experiencia de sí mismo, una experiencia subjetiva que no se agota en la intimidad, sino que está en conexión con el afuera. Él era un gran viajero, su espíritu era nómade, aunque puede haber tenido lugares institucionales, comenta la académica. Bien,
Luis Oyarzún. Si usted toma los trabajos de Luis Oyarzún, tienen que tener un objeto de lectura, si es que usted no lo conoce. ¿Cuál sería ese objeto? Una recomendación. Porque si usted está viendo este video y no conoce a Luis Oyarzún, ¿por qué tendría que leer a Luis Oyarzún? Primero, si usted está interesado en la historia de una época generacional de la literatura chilena, la que abarca entre las generaciones de 1938 y 1950, ese es uno de los motivos. ¿Por qué? Porque fue uno de los mayores exponentes de estas generaciones. No solamente escribiendo, sino que también él aportó en términos de pedagogía y en términos ensayísticos. Por lo tanto, es un hombre muy interesante, muy culto, muy inteligente. Y dentro de todas esas matices que he dado, ya tenemos un paso para poder investigarlo. Él escribía mucho sobre él. Y usted se puede preguntar por qué tendrá que leer cosas relacionadas con él. Primero, por cómo las describe. Tiene una prosa bastante íntima, en donde usted se puede sentir identificado, sobre todo cuando era muy niño, con unos estados febriles como la misma fiebre, en donde las respuestas usted no las tenía, el silencio, esa misma agonía que uno sentía y no podía levantarse de la misma, quedaba a toda imaginación, en donde usted podía ver cierta ropa colgada por ahí y podía imaginarse que eran espectros y no tenía respuesta porque a veces usted pensaba que era un espectro eso, pues resulta que después eran alucinaciones de su propia fiebre. Por lo tanto, Luis Oyarzún lo que hace es, primero, trabajar mucho en los aspectos de su infancia, en trabajar en estados psíquicos de los cuales no tenía respuesta, primero, porque él mismo dice que tenía mucho miedo de hablarle a su padre, segundo, su madre era una mujer a la cual él apreciaba bastante y amaba mucho, por lo tanto, en el momento donde él le intentaba explicar algo, ella solo sonreía. Por ende, escribir esas cosas era una forma también de autoconocerse, no en ese momento, sino que en el momento de adultez. Porque recordemos que experiencias como esta nos hacen también entender que en ciertos momentos de la infancia hay estados en donde nosotros vivimos de una forma asombrada a lo distinto como somos adultos. Por lo tanto, si usted toma los textos de Oyarzún, se dará cuenta que la aventura y el estado de asombro permanecen de una forma bien seguida, porque todo lo que él va conociendo era como casi un enigma, pero que naturalmente cuando uno ya está más grande no lo es. Entrar a la pieza de un tío que no podía entrar nunca, tener la comprensión de por qué los grandes hacen lo que hacen, por qué los abuelos descansan, por qué los niños juegan, que pueden ser preguntas bastante obvias y que pueden ser respondidas por un método neoliberal en la actualidad o un método progresista, pero en ese momento él no tenía respuestas y por eso las expone, porque son estados febriles, aunque no todos eran relacionados con la misma fiebre, por la fiebre corporal, digo, fiebre física, había otro tipo de pensamientos febriles también y que se van sucediendo dentro de su obra. Igual, Las mudanzas del tiempo, yo también se la recomiendo mucho. Es una especie también de héroe de vida, es más cortito, pero aquí por ejemplo está en Río de Janeiro, él cuenta algunas cosas que son interesantes desde ese mismo punto de vista. Él puede recrear muy bien los colores de una atmósfera, puede describirlos tan bien que usted puede olfatearlo dentro de estar sentado enfrente del libro. Hay sensaciones muy deliciosas junto a los libros de Luis Oyarzún porque él sabe describirlas muy bien. Las describe de una forma bastante poética. No es solo describir un salón blanco con una pared negra, no, te explica toda el aroma, la textura, las sensaciones, los ojos de los que están al lado. Es algo muy íntimo y que te lleva a esa médula bien interna y te hace volver a esos también recuerdos medio nostálgicos que de alguna forma siempre están presentes cuando uno los alimenta. Se alimenta con otra persona, en este caso con un maestro diría yo, pero usted puede ser capaz de tener esos perfumes y tener esas sensaciones a veces inquietantes en su cuerpo.
Y Defensa de la Tierra, esto es un tratado, un ensayo, que puede ser tomado como un tratado, que es algo incluso más moralista. O sea, que le cuento algo, yo dudo que don Luis Oyarzún haya pisado una colilla de cigarro en la calle o que haya tirado basura en la vía pública. Él detestaba también muchas cosas de las que se estaban haciendo ya antes de morir. Los grafitis lo hubiese detestado, toda esta modernidad de gritos, de personas andando en scooter, que ve usted en la actualidad en bicicleta, personas tocando música en la vía pública, eso lo hubiese odiado. ¿Por qué? Porque todo esto, todo este conjunto, cúmulo de cosas, de libertades, de alguna manera lo que hacen es alejarnos al ser, de lo que puede ser, junto a estos fenómenos naturales que están a nuestro alrededor. Si usted va al parque forestal, lugar donde él iba bastante, imagínese usted el año 40, lleno de tipos en scooter y tocando cuestiones en los tambores. No puede ver los árboles, no puede usted encantarse con los pajaritos, no puede hacerlo. Y en ese tiempo no era algo de hipismo, era algo de reflexión, era algo de la esencia poética y filosófica del hombre. Y que eso está, incluso en la actualidad, está completamente muerta por todos estos indicios del progreso y del modernismo que está ahí palpitando la bocina todo el tiempo. Yo soy Arzún, por eso yo creo que, bueno, ella también dice, todas estas calles rayadas a mí me dan asco, no me gustan, ¿cierto? Entonces, ya le di bastantes datos, o más bien le di bastantes indicaciones o motivaciones para que usted se acerque a su obra. Es un hombre único, y por eso que es interesante. No es estética por estética, esto es acto, e incluso ahí podría decir, hay un conjunto de normas, hay algo de moralidad, hay reflexión, hay intención y también, por supuesto, también hay honestidad, hay desnudez del alma en este escritor. Y que no cualquiera te puede mostrar todo eso en una pura pluma. Y él sí lo hace. Bueno, le recomiendo que lo lea, que busque sus trabajos y dentro de la semana vamos a estar también mostrando sus trabajos en profundidad. Evidentemente no solo Luis Oyarzún, sino que también hay más candidatos que ir viendo aquí en Cavilación Poética. Yo me despido nuevamente, le muestro aquí algunos trabajitos que estarán próximamente en nuestro canal de YouTube. Le mando un cordial saludo, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Que tenga un muy buen inicio de semana y, si es que nos vemos mañana, que tenga una feliz Navidad. Muchas gracias.